Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la palabra de Dios en este día, ya martes 17 de enero. El tema es ¿qué significa eso de vino nuevo en odres nuevos? O también de otra forma, eh, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿verdad? Pues, ¿qué significa eso de vino nuevo en odres nuevos? En una ocasión se viene en el libro de Marcos, en el capítulo 2, a partir del versículo 18. El pasaje se llama la pregunta sobre el ayuno. Entonces decía, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Entonces le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué él junto con sus discípulos ah, no tenían la costumbre de todo religioso de aquella época, ayunar? Tanto Juan con sus discípulos como los fariseos y sus discípulos. Entonces le preguntaron al Señor, ¿por qué no ayunan? ¿Verdad? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Él se la pasaba, eh, obviamente que pasaba en la sinagoga a tiempo, ¿verdad? Predicando, pero también lo invitaban varias veces. Recuerden que lo invitaron a una boda. ¿Verdad? Él decía, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y donde le invitaban él iba, ¿verdad? Él comía donde le invitaban. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Entonces él decía que ese momento en el que Jesús estaba con sus discípulos que estaban en Israel era un momento de fiesta, de alegría, ¿verdad? Por recibir la sanidad, porque el reino de Dios es cercano, ¿verdad? Entonces, eh, eso incomodó no tan solo a los propios fariseos, ¿verdad? Que Jesús no ayunaba, pero tampoco guardaba las costumbres que ellos guardaban, que se lavaban las manos 20 veces para agarrar la Biblia, que cuando oraban tenía que apuntar al templo, ¿verdad? Que entre otras costumbres. Lo mismo le pasó a Juan el Bautista. Recuerden que a Juan el Bautista Herodes lo tomó preso y ahí en la cárcel él dudó sobre Jesús. Recuerden que el mismo Juan el Bautista, su misión era preparar a Israel para recibir a Jesús, ¿verdad? Y cuando se dio cuenta quién era Jesús, porque el Espíritu Santo descendió como paloma, en forma de paloma sobre Jesús, entonces él dijo, este es el Cristo. Aún así él dudó de Jesús. ¿Por qué dudó? En la cárcel. Porque Cristo no guardaba las costumbres religiosas, costumbres que Dios no dejó. Jesús no era religioso. Y eso, Juan sí era religioso. Los fariseos eran religiosos, pero Cristo no, porque eso no lo dejó Dios. Entonces él dudó porque vio que Cristo no guardaba el día de reposo, no ayunaba. Entonces él dudó y mandó a decirle con unos de sus discípulos, ¿eres tú el que viene de venir o esperaremos a otro? Entonces incluso Juan llegó a dudar de Cristo. Dice versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días se vendrán. Ahí estaba batizando su crucifixión, su muerte. Entonces aquí viene lo interesante. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, se hace peor la rotura. Aquí hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante. Juan el Bautista y Jesús representan dos mundos diferentes. Por un lado, Juan el Bautista representa todo el judaísmo, toda la religiosidad, toda la ley y los profetas. Juan representa eso, ¿verdad? Cristo representa un nuevo pacto,
¿verdad? Representa, él decía, ¿qué decía Juan? Te decía los 10 mandamientos. ¿Y qué decía Cristo? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás al Señor a tu prójimo como a ti mismo. Esto es porque esta es de la ley y los profetas, ¿verdad? Pon la otra mejilla. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Si te piden que les ayudes con una carga, ve con el dos. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que se lo devuelva. Representaban dos cosas diferentes. ¿Qué decía el judaísmo? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Hay que apedrear a los pecadores, a los impíos. Entonces, ese choque cultural, porque ese fue realmente fue un choque cultural. Juan, el mismo Juan decía, yo tengo que menguar, pero él tiene que crecer, porque él reconoció que representaba la religión, representaba el judaísmo, los viejos, y tenía que deshacerse de todo eso y llegar lo nuevo. Por eso es que Cristo decía, nadie echa vino nuevo, el nuevo pacto, el evangelio, el Nuevo Testamento en el judaísmo, en odres viejos. Cristo no le dejó la palabra, ¿verdad? El Nuevo Testamento a los fariseos. Se lo dejó a sus discípulos, le dio a Pedro la palabra, la llave. La llave que Cristo le dejó a Pedro es el Evangelio. Y no se lo dejó a los fariseos, se lo dejó a un pescador, a Simón Pedro. Entonces aquí te responde la pregunta, ¿qué significa eso de vino nuevo en odres viejos? Perdón, ¿qué significa eso de nadie echa vino nuevo en odres viejos? Significa que Cristo no le iba a dejar el Nuevo Testamento, el nuevo pacto a los fariseos. Eso significa que no iba a dejar, sino que iba a echar vino nuevo, el nuevo pacto en odres nuevos, en los cristianos, ¿verdad? Le ruego a Dios que me ayude para que tú puedas entender esto y que sea de bendición para tu vida. Dice, de otra manera el vino nuevo rompe los odres. El vino nuevo, lo que Cristo estaba enseñando, rompería la religión, el judaísmo. El vino se derrama y los odres se pierden. O sea si Cristo le hubiera entregado el Evangelio desde Mateo hasta Apocalipsis a los fariseos, se hubiera perdido. Y el vino se derrama y se pierden los propios judíos. Pero el vino nuevo, el odres nuevo se ha de echar, ¿verdad? El vino, lo que trajo Cristo, el Evangelio, desde Mateo hasta Apocalipsis, en cristianos, en el nuevo camino, decían aquí, los del nuevo camino. Bueno, espero que haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.